Muy buenas noches y bienvenidos a La Luna. Esperamos que hayan tenido ustedes una jornada tranquila, apacible y que ahora se apetezca nuestra compañía en la próxima hora, en los próximos 50 y tantos segundos. Sobre todo porque la conversación con el caballero que nos acompaña esta noche es un auténtico placer, seguro. Él estudió el bachillerato de la época coleccionando matrículas y sobresalientes. Aunque no tenía edad, a los 14 años ingresó ya en la universidad y estudió casi simultáneamente Derecho, Filosofía y Ciencias Políticas y Económicas. Después empezó a preparar oposiciones para el Cuerpo de Abogados del Estado, pero al parecer se asustó al comprobar que podía ganarlas fácilmente, así que se fue a la Cartuja de Jerez y se hizo monje. Allí él se convenció o le convencieron de que lo suyo no era estar callado, sino todo lo contrario, hacer que su voz fuera escuchada. Él es un optimista bien informado, eso me dijo a mí una vez hace ya bastante tiempo, un optimista bien informado, lo cual quiere decir que tiene los pies en el suelo, pero también la cabeza en las estrellas. Y es que esta noche la luna es de gala. Antonio Gala, buenas noches. ¿Qué tal está usted? Pues estaría mejor si nos tuteáramos. ¿Si nos tuteáramos? Sí. ¿Ya? Sí, de entrada. Bien. ¿Tú crees en las lunas favorables, Antonio? Sí, yo soy un poco lunático, pero creo que le rezo a la luna más que al sol. Porque creo que la debo tener más contenta que al sol, porque le temo más. ¿Le temes más? Sí. La luna es una divinidad cambiante. Cuando Romeo le dice a Julieta por la luna, que te querré siempre, ella le dice, no jures por la luna, que la luna es cambiante, prefiero que jures por el sol, que es más fijo y más firme. Bueno, empezamos con las 25 preguntas del cuestionario. Vamos Antonio. a ello. La primera, entonces, ahí va eso. ¿Cuál es tu mejor hora del día? Bueno, como en mi caso, el destino se disfraza de modesto trabajo. La mejor hora del día es aquella que sigue a las horas en que he trabajado lo mejor posible. ¿Qué querías ser de pequeño? Pues prácticamente lo que soy, escritor. Porque yo soy un escritor no de vocación, sino de destino. Es decir, no se me dio opción. Quizás si se me hubiese dado opción hubiese elegido la ebanistería, que me parece mucho más práctica. Pero ese oficio molesto y modesto de escritor es el mío. Y lo quise tener. Hombre, me hubiera gustado de pequeño ser mucho mejor escritor de lo que soy, pero iré aprendiendo. ¿Cuál es el juguete de la infancia que recuerdas con más cariño? A lo mejor no fue un juguete. Yo recuerdo una gran caja de color turquí, llena de colores al pastel, de colores de cera, de acuarelas, de lápices. Y quizá eso despertó en mí una tremenda afición a la pintura, que hace que los pintores me consideren un muy amigo suyo, porque por una parte no formo parte de la competencia, pero por otra tampoco de la incompetencia, porque los quiero y los admiro. Sí, ¿te acuerdas de quién te dio la primera oportunidad? Sí, quizá haya bastante gente, pero hay alguien que recuerdo con especial cariño. Fue un viejo profesor de economía que tenía el hermoso, honrosísimo, inolvidable nombre de Ramón Carande. Él se enteró de que escribía versos, pues con esos 15 años que tú acabas de decir, y en el primer curso de Derecho, y me pidió unos poemas, y un tiempito después me regaló el libro de Dámaso Alonso, Hijos de la Ira, con un pequeño cheque, porque él había sido mi primer manager, y por otra parte un profesor de economía que me había convencido de que la literatura podía ser comercial. ¿Qué haces cuando te encuentras solo ante el espejo? Pues yo creo que hago aquello por lo que me encuentro solo delante del espejo, es decir, me peino, me lavo los dientes o me aprieto el nudo de la corbata, pero no me miro mucho porque no quiero desolarme. ¿De qué rasgo físico te sientes más orgulloso? ¿De los míos? Sí, claro. Pues quizá de los ojos, porque me recuerdan un poco a los de mi madre.
¿En qué momento de tu vida has sentido más vergüenza? Eso sí lo tengo claro, porque sentí la mía y la de muchos españoles. El día 23 de febrero de 1981, un poco después de las 6 de la tarde, cuando se dio ese golpe de Estado, que más que golpe fue un alpargatazo. Y verdaderamente me sentí muy compungido y avergonzado. ¿A qué tienes miedo? Dice Alonso de Ercilla, el miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es lo valiente. Yo creo que yo no soy valiente, sino que soy insensato, porque no tengo eso que se llama comúnmente miedo. Me parece que quizá el único miedo que yo tenga sea a que precisamente por miedo no sepa aprovechar del todo la vida. Como esa gente que dice, no quiero tener perro porque se muere, o no quiero enamorarme porque se pasa tan mal en la ruptura, ¿no? ¿Por qué causa serías capaz de mentir? Hay causas benevolentes, de convivencia, en que se debe mentir, porque estamos en un país en que cuando una persona te dice, te voy a ser sincero, lo mejor que puedes hacer es irte, porque te va a decir un disparate. Pero por una causa grande no se debe mentir nunca, porque creo que no se puede construir nada importante sobre lo que no sea verdad. ¿Cuál es el libro que nunca ha podido acabar de leer Antonio Gala? Yo creo que hay muchos y cada día más, porque yo creo que leer un libro no es ir a la guerra, es un esfuerzo pues humano el que hay que hacer, pero no sobrehumano. Por ejemplo, hay un libro que yo he intentado numerosas veces y el autor lo admiro profundamente, es nada menos que Quevedo, y es la obra ascética de Quevedo. No he podido tragarla jamás. ¿Qué puede hacer perder los nervios a Antonio Gala? Como enemigo yo siempre prefiero a un elefante a un mosquito, porque el elefante te aplasta y se acabó, pero el mosquito te incordia hasta el final. Entonces, perder los nervios por las causas grandes yo no lo pierdo. Pero, por ejemplo, una causa pequeña que me hace perderlos es la impuntualidad. ¿Qué es lo primero que miras de una mujer? Bueno, con las mujeres me pasa un poco como con los países exóticos. Siempre prefiero hacer un viaje de prospección, un viaje general, para saber en el segundo viaje en qué lugares debo pararme, ¿no? Entonces creo que de la mujer lo que primero miro es el conjunto, la figura. ¿Y de un hombre? Esa vía de la lealtad y de la inteligencia que son los ojos, pero siempre pienso en el aforismo de Antonio Machado de el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Entonces me asusta un poco también. ¿Con quién pasarías una noche? ¿Una noche en qué sentido? En el que quieras interpretar. Pues pasaría una noche con un personaje que me apasiona y que me ha apasionado siempre. Con San Francisco de Asís. ¿Qué le envidias al otro sexo? Le envidio muchas cosas, pero sobre todo aquella que más lo caracteriza, la posibilidad de la maternidad. Me parece que ahí está lo conservador y lo renovador de la mujer. ¿Cómo te gustaría morir? Pues me gustaría morir un poco de repente, pero dándome cuenta de que eso sucedía. Y desde luego me gustaría que en el sitio donde yo yaciera, o donde yacieran mis cenizas, pusiese algo así como murió vivo, porque creo que a los medio vivos no los quiere ni la muerte. ¿Qué le resulta más incomprensible del ser humano? Esa mala virtud que tiene de creerse que está en el peldaño más alto de la escala zoológica y pensar que solo tiene derechos y que no tiene obligaciones, y ser tan destructivo, tan estúpidamente destructivo como es. ¿Qué hecho en la historia de la humanidad te produce más admiración? Como escritor yo creo que el hecho de que ese mono enloquecido que era el hombre, que se diferenciaba de sus congéneres porque tenía el cerebro un poco más grande y porque la glotis le permitía emitir determinados sonidos, se pusiese de acuerdo en su tribu con que un sonido podía significar amor y otro temor y otro que viene el fuego y otro no sé qué, y inventara el lenguaje. Y luego además inventara el lenguaje escrito. Eso ya me parece una maravilla que tardó millones de años en producirse, pero que es de donde se origina todo lo demás. ¿Y el hecho en la historia de la humanidad que te produce mayor rechazo? Pues el hecho de que siendo el hombre definido como son politicón, el hombre, el animal sociable,
que haya inventado para protegerse la sociedad haya conseguido que esa sociedad sea tan enemiga suya, una aliada convertida absoluta y rigurosamente en hostil. ¿El hecho tecnológico que más te cuesta comprender cuál es? Todos, soy muy burro para eso. Pero ahora hay unos que me están produciendo verdadero escalofrío, que es esos computadores de la quinta o la sexta generación, no sé ya de cuál, que son susceptibles de enfermar, como si fuese verdaderamente una biología, y que tienen virus y que son capaces de contradecir esos virus con antídotos y con vacunas. Todo eso me produce un asombro tremendo. ¿Cuál es tu infierno particular? Yo creo que el infierno y el cielo son términos correlativos, es decir, el infierno no deja de ser un cielo malogrado, corruptio óptima, pésima, como decían los latinos, y entonces es lo mismo que el cielo, lo mismo que mi cielo, la creación. Cuando el hecho de crear se me imposibilita o se me dificulta, empiezo a sumirme en ese infierno personal que tú dices. ¿Qué noticia esperas poder leer algún día en los periódicos? Me gustaría de todo corazón leer la reunificación de Europa, como antes de la reforma protestante, que se irguiera otra vez luminosa y limpia y única, sin OTAN y sin partido y sin Pacto de Varsovia, sin bloques, sin capitalismos ni comunismos, poniendo las ideologías y las religiones y las políticas y las economías por debajo del hombre. Y la última pregunta, ¿qué personaje histórico te hubiese gustado ser? No sé yo, porque los personajes históricos los conocemos bastante mal. Siempre los conocemos por unos determinados momentos de su vida, que probablemente son una mínima parte. Entonces empezamos a transformar la historia en estatuas ecuestres y en lápidas conmemorativas, cuando hay tantos minutos de esa vida que no conocemos y que a lo mejor fue desdichada y poco envidiable. Entonces a mí me gustaría a lo mejor ser un personaje que observase a un personaje histórico. Quizá, por lo que estoy haciendo o escribiendo en este momento, me gustaría, siento la tentación de haber sido Hernando de Baeza, que es un cronista cristiano que fue traductor, intérprete y relator de lo que sucedió en la conquista de Granada al lado de Boabdil. Me gustaría ser ese para saber de verdad qué sucedió. Pues se acabó el cuestionario, esta primera aproximación esta noche, Antonio Gala. Y si me entiendo la letra, yo me quedaría quizás, si tuviera que poner luego letras gordas en titulares, pues eso de la maternidad, de las mujeres, que envidia, aunque no es una hermosa palabra, pero bueno, que le gusta del otro sexo, el lenguaje como el hecho más admirable de la humanidad, el 23F como la vergüenza, que es colectiva, ¿no? Además de individual, la creación como cielo e infierno y la reunificación de Europa. A eso vamos, dicen, ¿no? Vamos, pero yo creo que vamos despacio, porque todavía hay enemigos. Es muy difícil. Es como se habla de la perestroika, es como mover un elefante que en el fondo está ya cadáver, pero ¿quién lo mueve? ¿Y sobre qué puede caer ese cadáver? ¿Y qué aplastar ese cadáver? Ojalá sea pronto. Otra cosa hemos aprendido, nunca que se le ocurra a nadie regalar un ordenador a Antonio Gala, y menos si tiene el virus informático, y por favor que sean puntuales en una cita, porque si no puede perder los nervios. Aquí tenemos a Antonio Gala, que hace poquitos días, casi pocas horas, estaba en Finlandia, ¿no? En Finlandia. En un encuentro de gentes del teatro del mundo entero. Del mundo entero, era un congreso del Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO. Y es un país muy, muy bello, con un sistema de vida que no se parece nada al nuestro. Es decir, que no me extraña que los finlandeses, en cuanto puedan, se vengan a nuestros Tenerifes y a nuestras Palmas de Mallorca y a nuestros Alicantes. Antonio Gala siempre ha dicho que su relación con el teatro es como un matrimonio. Y ya que estamos hablando del teatro, así para empezar, ¿en qué situación está la relación sentimental con el teatro? ¿En la distancia para ver si es olvido o luego es más enamoramiento? Bueno, en ese momento tenemos un hijo nuevo, que es Carmen, que está siendo muy alabado y muy visitado y muy ponderado, de modo que estamos en unas relaciones muy buenas. Yo he vivido con el teatro ya 26 años, ya he cumplido las bodas de plata, pero hemos tenido, como cualquier matrimonio burgués, épocas de menor esplendor de nuestras relaciones. Yo me he retirado en 2 ocasiones por 5 años cada una, pero no creo que pueda retirarme definitivamente. El primer amor no es que se olvide o no se olvide, es que no se va nunca, en definitiva. Y en Finlandia por poco te encuentras con el Papa Juan Pablo II, ¿no, Antonio? Fue cuestión de horas que te rezó. Sí, fue cuestión afortunadamente de horas, porque no creo que seamos muy compatibles. Bien, punto y aparte.
Seguramente todo el mundo que está viendo hoy la luna, no todos habrán leído a Antonio Gala. Sin embargo, estoy casi segura, pondría casi la mano en el fuego, de que todos le han escuchado y todos le admiran profundamente y le reconocen el don de la palabra. La fama que tienes, Antonio, ¿tú crees que es la que corresponde al escritor o va muchísimo más lejos? No sé, a veces pienso que tengo una fama, que la fama por otra parte, o la popularidad es una especie de gloria en calderilla, pero que no corresponde exactamente al escritor, sino más bien a un cantante o a un torero, porque la gente es muy cariñosa, muy expresiva y me somete a tensiones bastante graves y no siempre agradables, porque yo soy en contra de lo que puede parecer muy tímido. Entonces, doy todo, pero me gustaría darlo en ausencia. La presencia me exacerba mucho, me pone muy nervioso. Y sí, tienes tu razón, que es una fama poco correspondiente a la de un escritor en un país en que realmente no se lee demasiado, a pesar de que tengamos muchas ferias del libro. Quizá porque tenemos mucha feria del libro se lee un poquito más y por eso tenemos ferias, para acentuar la lectura. Por cierto, en el artículo del País de este pasado domingo, hablando de libros, contabas la historia de un niño que no había cumplido los 7 años y que se fue a una librería. No había cumplido los 7 años, insisto, porque el detalle es importante. Entró en una librería y pidió el libro que contuviera las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. ¿Ese niño eras tú, Antonio? Sí, sí. Sí, fue con el primer dinerillo que me dieron. Me compré ese libro que me ha sido extraordinariamente útil y que me ha acompañado siempre. Todavía tengo ese tomo. Luego tengo otras ediciones posteriores de las 1000 mejores poesías, pero todavía conservo ese tomo tan arrugadillo como yo, por lo menos. Un niño así con 7 años debía ser un niño terrible, ¿no? Era un hombrecito pequeño, era un enanito. Un enanito. No, yo creo que era un niño muy normal y nunca tuve la sensación de ser distinto en absoluto y no creo que lo fuese. Al principio, a la llegada a la universidad, que parece que hubo que hacer una modificación legal para que me permitieran entrar, como tú has dicho al principio, en la universidad. Con 14 años, claro. Con 14 años. Es que había entonces una cosa muy dura que se llamaba la reválida, el examen de estado que se hacía en la universidad, y al darme premio extraordinario pensaron que el niño ese debía pasar y no detenerlo 2 años más sin saber qué hacer. Y entré en la Universidad de Sevilla, que era una universidad admirable, mejor que las que hay ahora, porque teníamos la sensación de que la estábamos haciendo nosotros. Estaban los profesores, los catedráticos, que normalmente eran los desterrados de la República, y era un plantel de catedráticos espléndido. Y entonces, pues, era un niño normal. Tenía un aire de mascota del curso. Yo creo que me echaron a perder el estómago ya entonces, porque todos me querían convidar a helados. A fuerza de comer tantos helados en Sevilla, yo creo que el estómago se me deterioró para siempre. Un niño normal que, sin embargo, cuando su madre dio a luz a, no sé si un hermano o una hermana, pidió ver no al hermano o a la hermanita, sino a la cigüeña. Claro, porque me dijeron que había traído la cigüeña a un hermanito, y entonces a un niño siempre le interesa mucho más una cigüeña que otro niño. Sobre todo una cigüeña en casa, ¿no? Yo creo que era un niño lógico. Los niños son siempre mucho más lógicos que los mayores. Nos dan un tesoro de lógica que luego vamos perdiendo poco a poco. Creo que los niños, por ejemplo, empiezan a chillar colocando la voz en los pómulos, en los senos de los pómulos, y no se cansan. Es decir, pueden estar todo el día reclamando la presencia de la madre sin cansarse en absoluto. Y los buenos cantantes de ópera procuran asemejarse a los niños. Y eso se va perdiendo por imitación que hacemos de los mayores, que ya estamos muy estropeados. Hablando de cantantes de ópera, esto no lo sabe mucha gente. Yo no sé si lo sabe pues más de 15 o 20 personas, no sé. Bebe agua, Antonio Gala. Yo no sé si le suenan ya campanillas por dónde va la historia. A mí me han contado que han visto salir, o que, en fin, que saben que Antonio Gala ha estado encerrado con Montserrat Caballé en un estudio de grabación. ¿Haciendo qué? Pero lo dices de una manera que parece que estábamos haciendo porquerías. No, haciendo maravillas. Todo el mundo está pensando en eso. Bueno, algo hay de eso, pero no creo que lo deba de decir. Lo debe decir Montserrat, que es la importante. Si llega el momento de decirlo, pues ya sonará verdaderamente. Si es algo así de estudio de grabación, tendrá que sonar. Si no suena, malo. Sonará y como una bomba, una noticia espectacular. Espero que la noticia sea una bomba, pero que si hay algo más que la noticia no sea como una bomba. Bien. Que suene mejor. Mi vida es un fracaso con éxito. Esa es una frase de Antonio Gala de hace algunos años. ¿Esa frase la pronunciaste?
Supongo que sí, no lo recuerdo, pero creo que la podría ratificar ahora porque como vida personal considero que es un fracaso. En realidad todos hemos aspirado a tener un oído al que dirigirnos en voz baja y a tener un hijo que nos secunde y en el que delegar tantas cosas, y no lo tengo, no tengo nada. Entonces es un fracaso personal, pero bueno, a nadie se le ocurriría decir que soy un fracasado. Nadie, por eso me sorprende. Y eso es terrible, porque ni siquiera puedo quejarme. No tengo ni el derecho a la queja. Y si pudieras hacerlo, ¿de qué te quejarías, Antonio? Pues de este desvalimiento, de este tener las manos tan vacías, solo llenas de cosas para escribir, solo aprovechando esa tecnología de que tú hablabas para cambiar la pluma estilográfica por el rotulador, y de no tener verdaderamente a nadie que esté leyendo lo que yo escribo por encima de mi hombro y que me pueda decir, bueno, ya basta, vámonos ahora a dar un paseo. Tengo a mis perros, pero mis perros no me hablan demasiado. Están deseando pasear siempre y están deseando que enfunde el rotulador porque conocen perfectamente el sonido y lo identifican con salir al jardín a dar una vuelta. Bueno, pero las cosas son así. ¿Y esa visión del amor ha sido más o menos siempre igual, o es que No. ahora tomas más precauciones? Te veo como muy desconfiado. Sí, pero el amor suele ser un crimen, es una carnicería, suele ser un cataclismo que pone el mundo patas arriba y hace bien. Y quizá llamamos amor a demasiadas pocas cosas. Creo que no hay otra cosa que el amor. El amor mueve al sol y a las demás estrellas, decía el Dante, y tenía razón. Creo que todo es amor y que sin amor no es nada posible. Yo tengo el amor de lo que hago y la correspondencia de lo que hago. Yo tengo como 100 o 120 cartas diarias de gente que me lee y que de alguna manera está conmigo, pero solo de alguna manera. Entonces, lo del fracaso con éxito no está mal pensado. No es una paradoja, es una realidad. Y la persona que deba acercarse a Antonio Gala por la vía del amor, yo tengo la impresión de que debe atravesar como una especie de desierto árido, hasta que llega al oasis de Antonio Gala, que pone muchas pruebas de fuego. Es verdad, a quien... es verdad. Porque ¿Y cómo se puede ser amigo de Antonio Gala? Para o amiga de Antonio Gala? Para entrar en el área de fuego se necesita ser al mismo tiempo combustible, porque tienes que alimentar ese fuego, pero ser incombustible porque no puedes quemarte en él. Se necesita ser un poco la zarza esa de Moisés que ardía sin consumirse. Y eso es difícil. Yo supongo que el amor que todos necesitamos es una amistad con momentos eróticos. Sin la amistad apenas queda nada. Es como esta mesa sobre la que hay unas gafas y un vaso y un cenicero y unos pitillos, pero sin la mesa todo sería añicos. No existiría nada. La amistad es lo que sustenta ese amor que a veces desfallece. No se puede vivir siempre en el éxtasis, no se puede estar siempre con los ojos en blanco, en esos momentos eróticos que son tan difíciles de mantener. Si verdaderamente el amante no te puede consolar como amigo de las penas que te produce como amante, la cosa no está del todo bien pensada. Y tampoco se puede bailar sin música, claro. Es difícil porque resulta un poquito ridículo. El sexo solo, el amor sin sexo, es como bailar. No, el amor sin sexo no, el sexo sin amor. El sexo sin amor. Sí, es como bailar sin música. El amor sin sexo sería solo la música. Sería ese amor de perfil, del amor platónico, que nunca se sabe dónde se van a encontrar las almas y los cuerpos. Pero en el amor todo es indeciso, todo es confuso, todo es ambiguo y todo está por reinventar. Lo malo del amor es que, en definitiva, la dicha que nos proporciona es siempre única, mientras que el dolor es acumulativo. Cuando te duele un amor, te duelen todos los amores anteriores que te han dolido y se acumulan todos esos dolores, y a eso no hay derecho, porque la felicidad de cada amor es personal e intransferible a otro amor. No es justo eso. ¿Ese bastón, Antonio, es el bastón de la tele o no? ¿De la? De la tele, de televisión, de cuando Antonio Gala es invitado en televisión. No, yo creo que lo saco por primera vez, esta especie de perroqué, este periquito, que no sé si trae mucha suerte, los periquitos siempre tienen mala fama, pero bueno, estoy contigo, me parece que me ha traído suerte en esta luna.
Es que ese bastón lo recuerdo yo. La otra vez que te entrevisté en televisión hace un año, ¿Sí? llevabas exactamente ese mismo bastón. ¿Sí? ¿Sí? No sería uno parecido, que tiene una cabecita parecida, pero es un leoncillo, que era el de Manolete, yo creo. Ah, sí. A mí me Sí. sonaba... Porque es de marfil también y tiene ojos, pero los ojos son de Venturina. Este es un pajarillo simpático y gordito. Antonio Gala lleva el bastón para tocar madera. Es una de las precauciones que deben tomarse porque la vida está llena de dificultades y entonces es necesario asirse a lo que sea, a asideros generalmente poco productivos y casi nada seguros, pero la madera es uno de ellos y es bueno. No, llevo bastón porque lo necesité en una temporada, me transformé en trípode y ahora ser bípedo me cuesta mucho trabajo. Yo no respondo en definitiva a esa clara definición que dieron del hombre, el bípedo implume, puesto que soy trípode y además como soy escritor tengo pluma, es decir, no soy un ser humano en definitiva. Pero sí es supersticioso Antonio Gala, ¿no? Sí, muy supersticioso. Pero yo creo que debemos respetar las supersticiones ajenas, porque yo respeto las de los demás. Hay mucha gente que adora a la Virgen de Lourdes y cree en ella. Yo no llamo a eso superstición, lo llamo devoción. Entonces creo que cada uno tiene sus propias devociones y toma naturalmente sus burladeros, como los toreros. ¿Cómo no van a ser supersticiosos los toreros, por ejemplo? Si tienen su vida pendiente de un hilo, tienen su vida pendiente de la punta de un cuerno. Entonces todos nosotros estamos tan en el aire que tenemos que ponernos, tenemos que refugiarnos, buscarnos acomodos, protecciones extrañas, más o menos extrañas, y confiar en la costumbre de lo que nos sale bien, de lo que nos va saliendo mal. Entonces sí, soy supersticioso, es natural, pertenezco a una tierra un poco de supersticiones. Las supersticiones son muy contagiosas, así que a lo mejor estos señores que están viéndonos esta noche desde el salón de su casa tranquilamente, si ahora oyen la retahíla de supersticiones que tiene Antonio Gala, se contagian rápidamente. ¿Cuál de esas supersticiones te gustaría transmitir, Antonio? Yo creo que todo el mundo tiene unas supersticiones básicas. Hay gente que cree, por ejemplo, que el número 13 le trae suerte, pero esas mismas personas entienden que una cena o un almuerzo en que haya 13 a la mesa, eso no es conveniente. Y yo no creo que casi nadie se arriesgue a sentarse con otros 12 comensales, porque existe ya un precedente tremendo. El Jueves Santo por la noche se organizó nada menos que la Santa Cena y el viernes por la noche ya habían muerto 2 de los comensales. De modo que existen precedentes in excelsis, que son los más peligrosos. Y luego, pues, pasar por debajo de una escalera tampoco la gente lo suele hacer, aunque no se sea supersticioso. Simplemente, ¿qué necesidad hay de pasar debajo de una escalera sabiendo que hay gente que... Entonces, esa es una superstición también universal, porque se rompe el triángulo que forman la pared, el suelo y la escalera, y el triángulo es una figura mágica, mítica, teológica de todas las teologías, y la ruptura del triángulo trae malas consecuencias. Pero todo el mundo está lleno de supersticiones, y cada país tiene supersticiones personales que son, como tú bien dices, extraordinariamente contagiosas. No deben hacerse intercambios de supersticiones porque acabaríamos no pudiéndonos mover. Concretamente, dentro de una semana, justo el día de mi santo, San Antonio de Padua, será 13 y martes. Ajá. Pero al margen del triángulo de la escalera, ese triángulo que forma con la pared, yo tengo la impresión de que Antonio se inventa supersticiones a su medida para luego justificar según qué cosas. Por ejemplo, no contarnos de qué va la novela que está escribiendo desde hace mucho tiempo. No, pero eso no es un invento. Todo el mundo sabe que no se debe contar los proyectos hasta que verdaderamente están corporeizados. No se debe hablar porque eso trae un gafe bastante grande. Y por otra parte, todo el mundo se inventa supersticiones a su medida. Yo estoy seguro de que tú te encuentras con unos trajes más seguros que con otros, con unos colores. Los chicos, cuando se van a presentar un examen, saben que hay corbatas que no son repetibles porque les han dado unos suspensazos tremendos con aquella corbata y nunca más se la vuelven a poner, y tienen otras hechas jirones porque les vienen muy bien y están encantados y han tenido éxitos con ellas, o al acercarse a una chica iban de una determinada manera o con un determinado color de camisa. Entonces todos nos inventamos supersticiones. La novela mía, verás, te voy a decir un poco. Yo escribí el texto de la ópera Colón para conmemorar el 5º centenario. Entonces, eso era una cara luminosa del 92. Y me parecía que no estaba del todo conforme conmigo. Me parecía que había una cara amarga, una cara oscura del 92 que yo debía tratar como el reverso de la medalla. Y entonces es lo que hago en la novela.
Eso está bien ya, ¿eh? Ya está bien. No deja de ser un dato. No, pero no es lo suficientemente amplio como para que se confirme la superstición y vaya mal después la obra. No, eso no. No. En su justa medida. Un hombre como tú que dominas también la lengua castellana, aunque creo que sigues trabajando con un diccionario al lado, Siempre, ¿no? siempre. Varios. Pues Varios. Tengo el de la academia, pero tengo también diccionarios médicos, un diccionario marítimo ahora tengo, porque estoy trabajando un poco en eso, y son tan bellas las palabras de la mar. Son todas, todo lo de la mar es tan bello. a lo que yo iba, un hombre que maneja también la lengua castellana. ¿Te parece correcto, Antonio, que se le llame tránsfuga político, como con la palabra, al señor que se va con su escaño a otra parte? Hombre, yo le llamaría sinvergüenza. Pero bueno, tránsfuga es también suficientemente feo. Hay un par de temas en el área internacional, en el mundo, sobre los que tienen los ojos puestos, el resto del mundo. Una vez Antonio Gales escribió: la vida no hay que darla de golpe, sino poco a poco, porque es lo único que tenemos. Cuando de pronto te enteras que en China han muerto aplastadas 2.000 personas, ¿te cuestionas esa frase? ¿Se puede morir por un ideal? ¿Sirve de algo morirse así? Sí, por supuesto que sirve. Yo estoy absolutamente convencido de que la vida sembrada, ni siquiera malgastada, sino sembrada por un ideal, es siempre fructífera. Lo que a mí me conturba en esa ocasión a la que tú aludes es que un pueblo que ha instaurado su propio ejército para que lo defienda, sufra las consecuencias de ese ejército utilizado por aquellos que lo están gobernando para seguirse manteniendo en el gobierno. Es esa contradicción lo que a mí me daña y me desconsuela del ser humano, que todo se vuelve en contra, lo que es favorable, lo que se ha pensado como aliado y defensor, se vuelve en contra tuya. Y eso es terrible. Pero por otra parte yo estoy tan con los estudiantes, con el pueblo chino, que 21 años después están haciendo nuestro mayo del 68. Eso me parece hermosísimo. El segundo punto es Irán y el futuro de Irán. ¿Qué ocurre, Antonio, cuando se muere un líder carismático? Un líder que, según lo que ocurra en el futuro, puede pasar a la historia como un personaje clave del siglo XX, como es el caso de Khomeini. Bueno, lo mejor que puede pasar es irán y no volverán. Pero yo detesto el carisma en política. Me parece que el carisma tiende a sustituir la racionalidad por la visceralidad, es decir, tiende a sustituir el raciocinio, que es lo más hermoso del hombre, el convencimiento racional por el sentimiento, y no se sabe dónde puede terminar. Esa demagogia que oscila entre halagar al pueblo y tiranizarlo, no se sabe dónde puede concluir. Esos pueblos y esos hombres que se creen llamados por Dios o que hacen creerlo, llevan siempre a la catástrofe. Y verdaderamente esto es una prueba más. No se puede utilizar la religión, no se puede utilizar las sensaciones o el sentimiento de un pueblo para ascender y sostenerse sobre él. Me parece que el pueblo tiene su propio sentido. Pues no siempre apoya a Antonio Gala el bastón en el suelo, a veces se lo mete dentro del zapato, como ahora mismo. Los estropeo mucho. Los estropeas. Sí. Empezamos con las preguntas que nos han dejado, algunas de ellas, algunos de ustedes que quieren colaborar para hacer la luna a nuestro lado. María Dolores Álvarez del Hospitalet, Antonio, quisiera saber si escribieses una carta de amor, lo harías en papel usado. Y hay que contar esto de papel usado porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe. Bueno, en realidad yo siempre escribo en papel usado o en papel que está impreso por uno de los lados. Ahora estoy escribiendo en unos de la Junta del Censo de Sevilla y escribo por el otro lado. Entonces, yo creo que me gustaría escribir una carta de amor. He escrito muy pocas, pero me gustaría escribirla en un papel usado si tenía por el anverso o por el reverso un poema de amor. Creo que sería una carta bonita porque iría acompañada de esa cristalización del amor que es el poema. Miguel Hernando de Barcelona pregunta: ¿cómo has podido desarrollar tu masa encefálica para ser un genio? Bueno, eso no es verdad, no he desarrollado nada, nací con una masa como el mono loco ese del lenguaje y me estoy, manejando con ella lo mejor que puedo, pero de eso a la genialidad hay tanta diferencia. Lo que pasa es que tengo una cierta dedicación a lo que hago, tengo una especie de concentración de fuegos y nada más.
Regina Gancedo de Barcelona también dice que es una persona excelente, maravillosa y espera que sea eterno. Es un comentario, no es una pregunta. Yo me temo que no. No me voy a quedar con un botón de muestra aquí. Rafael Almenta de Perpiñán pregunta: ¿prefiere ver su Córdoba europea o musulmana con todo su esplendor? Hay ciudades para las que el progreso es el regreso. La Córdoba del siglo X, que a la monja Rosvita de Centro Europa le pareció el adorno del mundo, supongo que es absolutamente irrepetible. De modo que no creo que sea contradictorio ver una Córdoba espléndida, musulmana, del califato, y al mismo tiempo europea, porque en Córdoba se tramó esa cosa bellísima que fue luego una tentativa fallida, pero que fue el Renacimiento, y se tramó 2 siglos antes del 400 italiano. De modo que Córdoba es europea y musulmana al mismo tiempo. En Toledo hay un caballero que se llama Andrés Rivera que te pregunta: ¿qué guardas en la empuñadura de tu bastón? En este caso, en esa cabeza de periquito. A mí me gustaría, supongo que el periquito tiene una masa encefálica todavía más pequeña que la mía, pero a mí me gustaría guardar en la cabeza de todos los bastones que tienen cabeza la esperanza. Lo último que se pierde. Yo creo que como se pierda eso, se pierde la vida. Creo que la esperanza debe llegar hasta los mismos umbrales de la muerte y quizá más allá. Murió vivo. Ahora he recordado el epitafio con el que le gustaría ser recordado a Antonio Gala. Teresa Velasco de Tarragona pregunta por qué no riñe y nos advierte a los españoles. Bueno, no es mi deseo reñir, todo lo contrario. Mi deseo es reflexionar junto con mi lector, con cada uno de mis lectores. No con los lectores en general, sino con cada uno. Comunicarle aquello que yo cuento de mí porque me parece que soy la persona que más cerca tengo. Probablemente, si conociese a esa señorita que amablemente dice que yo le riño o le advierto, se daría cuenta de la poca gana que tengo de advertir, y me gustaría hacerle sonreír con más frecuencia. Miguel Parera, de Alcalá de Henares, te pregunta: ¿a quién le propinarías un bastonazo? Bueno, tengo alrededor de 400 bastones y me parece que si dedicase un bastón a cada bastonazo no tendría suficientes. Yo propinaría bastonazos con bastante frecuencia. El Cristo, cuando dio bastonazos o latigazos a los mercaderes del templo, dio bastonazos a aquellos que estaban allí, pero también a los que los habían mandado. Es decir, no siempre se da el bastonazo en la cabeza precisa, sino muchas veces se da por delegación. Y hay siempre quien está oculto detrás y dice: ahí me las den todas. ¿Podría explicar su experiencia de estar clínicamente muerto? Pregunta Asunción Torres de Barcelona también. Es una experiencia curiosa, difícil de expresar en pocas palabras. En efecto, yo entré en coma y vi eso que se dice, que la vida pasa, pero no la vi como una película en sucesión, sino la vi en los momentos más importantes, incluso alguno que yo no creía que era importante, y luego reflexionando sobre ello sí pensé que lo era. Lo vi como simultáneamente, igual que un retablo gótico que cuenta la historia de un santo o de la Virgen y están todas las estampas alineadas. La vi simultáneamente, esa historia breve de mi vida, y luego vi una luz y vi la presencia de una sonrisa muy parecida a esa de Alicia en el País de las Maravillas, del gato de Cheshire, que lo primero que aparecía era la sonrisa y luego la boca del gato y el bigote y luego por fin el gato. Vi la sonrisa en el aire y fue una sensación plácida. Yo creo que no hay que tener el menor temor a la muerte. La muerte es una cosa de la vida. Le tenemos miedo porque la desconocemos, pero nada más. No creo que la muerte sea terrible. Óscar Ruiz de Santander pregunta: ¿has visto alguna vez coartada tu libertad de expresión? Sí, muchas veces. He escrito mucho en una época anterior a la de ahora, en que había una especie de censura que era una mater et magistra que colaboraba íntimamente con todos los escritores de España. Y me han prohibido palabras pues tremendas. Yo recuerdo que una vez en la segunda o la tercera comedia que escribí me prohibieron la palabra puñeta. Y yo dije: ¿pero cómo es posible si me la han admitido en Los verdes campos del Edén, que fue la primera? Dije: por eso, usted ya la ha dicho una vez, pues ya está. Porque continuamente había prohibiciones de ese tipo. ¿Es usted de los que opina que todos los políticos son iguales? Dice Rosa Puig de Gerona. No, de ninguna manera.
Nadie es igual a nadie. Lo que sucede es que normalmente tenemos un concepto del político muy raro, del político como artero, como persona trepadora, como persona que lo que quiere es seguir donde está. Y con frecuencia es así, pero no creo que todos los políticos sean iguales. Creo que hay gente y hay que ser optimistas. Tú decías que yo era un optimista bien informado. Un optimista bien informado siempre se comporta como si fuese un pesimista, puesto que sabe. Pero hay políticos que están ahí porque creen de verdad que pueden hacer el regimiento de su pueblo de la mejor manera posible. Y supongo que si viesen que otro podría hacerlo mejor que ellos, se retirarían. Esos son los políticos que merecen un sombrerazo. Pero estamos en España, pregunto yo, me estoy colando en el tiempo de los espectadores. ¿Seguimos en ese atardecer prematuro español del que tú me hablabas hace un año? Yo creo que si la esperanza es lo último que se pierde, y yo vengo de Finlandia, y en Finlandia están siendo en este momento las noches blancas, esperemos que ese atardecer español sea justo el camino más inmediato para el amanecer. Me parece que los pueblos pasan por zonas de sombra y de luz, y en este momento quizá nosotros estamos atravesando una época de sombra, pero tenemos la esperanza del sol glorioso y del amanecer, y eso no se perderá. Tengo tantas preguntas que no sé cuál escoger para acabar. Por ejemplo, si de Alicante, María José Plaza, si alguna vez has soñado con recibir el premio Nobel. No. Me parece que uno trabaja pensando en lo que está haciendo. El resultado de lo que hace es distinto. El éxito nos sienta mejor o peor, pero es como una chaqueta de sport que nos dicen, eso te sienta bien, pero a la hora de trabajar hay que quitársela y trabajar en mangas de camisa. Entonces el resultado, el éxito o el fracaso ya es una cuestión de los demás y es posterior a la obra. La obra es el momento de la creación y en el momento de la creación, como decíamos antes, está el cielo y el infierno. El premio Nobel es una especie de premio de consolación. El éxito le sienta bien a Antonio Gala y la conversación le siente todavía mejor. Ha sido un placer compartirla hoy contigo, Antonio. Muchísimas gracias. Ahora, gracias de vuelta al encierro y vuelta a escribir otra vez, ¿no? Sí, me voy otra vez a mis soledades. De mis soledades voy, a mis soledades vengo. ¿A la finca, a la Baltasara? Sí, me voy a la Baltasara a trabajar. Que sea más cielo que infierno, el proceso ese de la creación. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Corazón.